Hola, soy Iván, soy economista y trabajo en el grupo de economía de Sol, y lo que vamos a tratar de hacer con estos vídeos es explicar unos conceptos básicos de economía que creemos que son fundamentales para comprender lo que está detrás del cambio constitucional y que además creemos que no se está dando a la ciudadanía. Lo que queremos es fomentar el debate para poder comprender lo que está ocurriendo. El primer concepto que tenemos que tener claro para poder comprender lo que va a pasar con el cambio constitucional es el déficit. El déficit se define como la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos. Todo el mundo tiene unos ingresos y unos gastos. Nosotros, nuestra principal fuente de ingresos son los salarios, y tenemos unos gastos como puede ser la vivienda, bueno, nuestro consumo, etcétera, etcétera. El Estado es igual, tiene unos ingresos públicos. Los ingresos públicos se derivan principalmente en un 70% de los impuestos. Concretamente, los impuestos directos, que son aquellos que discriminan en función de la capacidad de pago, es decir, de las rentas de cada una de las personas, suponen un 72% de todos los ingresos públicos. Esto es importante saberlo porque en los últimos años lo que ha sucedido es que se ha ido mermando esta capacidad de ingresar por parte del Estado, reduciendo los tramos del IRPF en el 2007, el último tramo, reduciendo el impuesto de sociedades. Esto lo que la consecuencia que va a tener va a ser reducir los ingresos públicos, y esto es muy importante para comprender posteriormente dónde sale este déficit. También son importantes los impuestos indirectos. Lo que pasa es que estos impuestos no discriminan en función de la capacidad de pago de cada una de las personas. Pagamos todos por igual, que ganemos 1 millón de euros o 600 euros, pagamos el 18% de IVA. Esto supone un 14% de los ingresos públicos. La tendencia es a cambiar impuestos directos por impuestos indirectos, como ha sucedido. En el 2007 redujeron el IRPF, el impuesto de sociedades, que son todos impuestos directos, impuestos directos, y sin embargo ahora nos han subido los impuestos indirectos. Por otro lado, la diferencia entre ingresos y gastos, hemos dicho que era el déficit. Pues los gastos también son muy importantes, comprender hacia dónde van todos nuestros impuestos. Muchas veces lo que se está diciendo es que se está despilfarrando, que el sector público es ineficiente, etcétera, etcétera. Bueno, el 70% de nuestros gastos son gastos sociales. ¿Qué significa gastos sociales? Pues son gastos en pensiones, gastos en bienes públicos preferentes como la sanidad, la educación, son gastos en las pensiones públicas. Entonces, si bien es cierto que también hay mucho despilfarro, también es cierto que tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los impuestos están sosteniendo todo este estado social que están queriendo desarmar. Pues como decíamos, el nivel de déficit viene dado por la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos. Ahora bien, tenemos que hablar de los estabilizadores automáticos para poder comprender qué es lo que están introduciendo en la reforma constitucional. Los estabilizadores automáticos son unos mecanismos que se activan de forma automática sin intervención del gobierno. Por ejemplo, por el lado del ingreso, los estabilizadores automáticos tenemos el IRPF. Esto lo que hace es que cuando estamos en recesión, como ahora, la gente tiene menos trabajo, paga menos impuestos y por lo tanto los ingresos públicos caen. Es decir, estos caen. Esto es todos los impuestos, ¿no? Principalmente impuestos directos, como hemos visto, son la mayor proporción de los ingresos. Y luego tenemos los estabilizadores automáticos por la parte del gasto, y estos son principalmente el desempleo. ¿Esto qué significa? Cuando estamos en niveles de crecimiento muy bajos como los de ahora, va a haber mucha gente que se va a quedar en el paro y por lo tanto el gasto público va a incrementarse, ¿vale? Lo que ha pasado también es que, como hemos visto, los ingresos públicos que provienen principalmente de los ingresos los han ido mermando con reducciones sucesivas de los impuestos principalmente directos. Entonces, lo que está ocurriendo en una época de recesión como la que estamos sufriendo es que el déficit está subiendo, ¿no? Y esto es importante comprender. El déficit público se puede financiar de diferentes maneras. La primera de ellas es recurrir al Banco Central. Lo que hace el gobierno es emitir una deuda y el Banco Central se lo compra. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos ese arma, porque la política monetaria se la hemos cedido al Banco Central Europeo y este está centrado principalmente en una misión furibunda contra la inflación. Entonces, esto no lo tenemos.
La segunda manera de poder financiar este déficit es mediante impuestos, ¿no? Lo que pasa es que, como hemos visto, han renunciado a financiarlo vía ingresos, han reducido los impuestos, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, han reducido el IRPF, el impuesto de las personas físicas y principalmente siempre a las clases más adineradas. Por lo tanto, esta vía de financiación tampoco la tenemos. Lo que nos va a quedar es la única vía de financiación que estamos teniendo, que es la deuda, y por eso la deuda pública está creciendo mucho. No está creciendo demasiado, porque lo que ha crecido principalmente es la deuda privada, pero lo que nos estamos dando cuenta es que, por un lado, solo nos dejan una vía de financiación y por otra, además, nos dicen que es muy perniciosa, es muy mala y por eso nos están imponiendo los planes de ajuste. Pues el déficit público se compone de dos partes. Una parte es la parte cíclica. Entonces, esta parte, que vamos a llamar cíclica, proviene de los estabilizadores automáticos que antes hemos visto. De tal forma que cuando estamos en niveles bajos de crecimiento, en recesión, como lo que está ocurriendo ahora, los estabilizadores automáticos se ponen en marcha, empieza a crecer los gastos, empiezan a bajar los ingresos y el déficit empieza a crecer. Esa parte es automática, no se controla. Bien, en la segunda parte es la parte estructural. Y esta es la parte que controla el gobierno. Lo que hace el gobierno normalmente, o debería de hacer en épocas de crisis, es inyectar dinero en la economía, es decir, gasto público para generar empleo y reducir nuestra tasa de desempleo. Esto lo hemos renunciado a hacer. Y de hecho el cambio constitucional donde se va a centrar es principalmente en el nivel cíclico, es decir, en donde amortigua los estabilizadores automáticos, lo que hacen es amortiguar la recesión, pues esto nos lo están eliminando. Y por otro lado, con los planes de ajuste lo que nos están obligando es a reducir la capacidad que tiene el Estado de luchar contra la recesión, es decir, en definitiva, de hacer crecer la economía, de crear empleo productivo, etcétera, etcétera. Lo que quiere hacer esta reforma constitucional es limitar nuestro techo de gasto, es decir, reducir nuestro déficit, o que nuestro déficit no vaya más allá del 0,4% de nuestro PIB. Ahora bien, esto ya lo hacen los estabilizadores automáticos, es decir, los estabilizadores en época de crisis lo que hacen es reducir el déficit porque hay más ingresos y menos gastos, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, ¿por qué lo ponen en la Constitución? Pues básicamente ya nos lo han dicho, para lavar la cara de España frente a los mercados. Para poder lavar la cara lo que tenemos que tener es la cara sucia, y nuestra cara principalmente se ha ensuciado por el 11% de déficit que hemos generado el año pasado y el 9% de déficit que tenemos este año. Sin embargo, como hemos visto, los gastos, los mayores gastos que se producen en una recesión, bueno, o en una época normal del ciclo económico, son gastos sociales. Es decir, lo que nos van a obligar a hacer en un futuro, cuando haya recesiones más o menos graves, va a ser dar bocados al estado de bienestar, es decir, a las pensiones, a la sanidad, a la cultura, a la educación, para poder llegar a ese techo de gasto y poder hacer que este déficit no llegue más allá del 0,4% del PIB. Es decir, no hay otra salida, no hay otro sitio de donde poder coger, puesto que el déficit, la parte estructural del déficit nos la han limitado con los planes de ajuste, la parte cíclica nos lo limitan con esto. Entonces, la única parte donde se puede dar bocados es del estado de bienestar, que se va a ir convirtiendo cada vez más en un estado de malestar. Desde el Grupo de Economía de Sol a este cambio constitucional lo hemos llamado golpe de Estado financiero, golpe de Estado de los mercados financieros. Esto es por lo siguiente: lo que quieren los mercados financieros es generar un nivel suficiente de ingresos para poder pagar la deuda que tenemos. Esta deuda que, por otro lado, ha sido creada, es decir, es derivada de la crisis de estos mercados financieros, de la hipertrofia, desmesura y descontrol de los mercados financieros. Este conjunto de acciones de los mercados financieros ha creado el déficit, todo al revés, es decir, la crisis ha creado el déficit. Para poder pagar esta deuda, lo que nos van a hacer va a ser, como no quieren incrementar la vía de los ingresos, incrementando los impuestos a las clases más adineradas, lo que van a hacer es reducir el gasto, es decir, reducir esto, para reducir el nivel de déficit. Entonces lo que están haciendo es imponernos planes de ajuste para que el gobierno no se gaste en los planes de pensiones, ese es el pensionazo, para que los mercados estén seguros de que el gobierno no va a sostener el sistema público de pensiones. Lo que están haciendo con la reforma del mercado laboral es exactamente igual. Lo que están haciendo con los recortes en la sanidad, los recortes en la educación, los recortes en el sector público en general, todo eso viene impuesto por los mercados financieros, y el último golpe de mano ha sido incluir esa voluntad directamente en la Constitución. Es decir, ahora lo que está ocurriendo es que la voluntad popular, es decir, la soberanía del pueblo, no está plasmada en la Constitución, sino lo que va a estar plasmado es la soberanía de los mercados financieros, y por eso lo hemos llamado un golpe de Estado de los mercados financieros.
Es importante también saber que todo lo que está ocurriendo ahora no es de un fruto casual, sino que viene de toda una trayectoria del neoliberalismo que ha ido invadiendo esferas económicas, concretamente la del Pacto del Euro. En el Pacto del Euro ya estaba escrito que era necesario modificaciones en las leyes nacionales para poder conseguir las reducciones de gasto público necesario para poder otra vez volver a pagar la deuda de estos mercados que por otra parte nos han causado la crisis. Es decir, en el Pacto del Euro ya estaba escrito negro sobre blanco reformas en la legislación que en nuestro caso se ha transformado de la manera más radical posible, que es modificar la Carta Magna, es decir, la ley superior que rige a todos los españoles. Una de las consecuencias más radicales que desde el Grupo de Economía de Sol queremos transmitir a los ciudadanos es que lo que están haciendo con esta reforma constitucional es constitucionalizar una ideología concreta, es la ideología neoliberal. Esta ideología lo que está dando es cada vez más poder a los mercados financieros. Ya hemos visto cómo la voluntad de esta modificación constitucional viene por parte de los mercados financieros, no por parte de la soberanía popular. Por lo tanto, lo que están introduciendo lo que están dando es más poder a los mercados financieros y están reduciendo el poder de los ciudadanos, porque a la hora de votar, ya voten izquierda, voten derecha, lo que van a tener que atenerse esos gobiernos que van a llegar va a ser a esta reforma constitucional, es decir, a la reducción sucesiva del gasto público y del bienestar de todos los españoles, porque la ideología que va a dominar España va a ser una ideología neoliberal. Es decir, estamos llegando a un estado casi teocrático del neoliberalismo. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no! ¡Que no!